Hola, ¿cómo están? Gente querida, acá vamos a hablar un poco de lo que pasó el viernes pasado en el Salón Oval, en la Casa Blanca, cuando se mantuvo la reunión entre Zelensky y Trump. Obviamente ustedes ya han visto las noticias y saben lo que pasó. Se suponía que iba a ser una reunión para firmar cierto acuerdo, pero la reunión se salió un poquito de control, se levantaron las voces ambos presidentes y se produjo un clima bastante tenso. Ya vamos a analizar lo que pasó en esa reunión. Pero antes que nada yo quiero hacer, no sé si un homenaje, pero por lo menos un reconocimiento a este país llamado Ucrania, que antes yo no lo tenía muy bien quién era Ucrania. Y la verdad que Ucrania es un país muy hermoso que quiere la paz, siempre ha optado por la paz, nunca ha sido un pueblo invasor o, o ambicioso o de alguna forma ha perjudicado a algún país. Desde la época de los zares, Ucrania ha sido castigada por saqueos y matanzas provocados por los zares y por Rusia. ¿Por qué? Porque es un país que siempre se creyó libre y a través de esas ocupaciones militares y violentas de parte de la Unión Soviética es que este país adquiere las costumbres de la Unión Soviética o de los rusos, tanto así también como su idioma. Y la forma de la gente es un poquito parecida a la de los rusos, pero ellos son ucranianos, lo dicen orgullosamente. Y a través de, eso, de esas invasiones históricas que se han producido, el ucraniano tiene cierto resentimiento contra el ruso. No, no quiere saber nada con los rusos y siempre está mirando a Europa. Quiere identificarse más con el europeo que con el ruso. Entonces, si ustedes miran un poquito la historia de Ucrania, van a ver que han sufrido mucho este pueblo. Bueno, como fue ocupado por la Unión Soviética militarmente, era parte de la Unión Soviética, Ucrania, y cuando la Unión Soviética entra en debacle, a través de la perestroika y todo eso, se empieza a desmoronar lo que era la Unión Soviética, como la conocíamos. ¿Se acuerdan de la caída del muro de Berlín? Que ya empieza ahí la caída de la Unión Soviética en el 1989. Y este país, Ucrania, logra su independencia el 26 de diciembre de 1991. Ya es reconocida mundialmente como un país libre y soberano. Pero siempre estuvo la mirada de Rusia sobre ese país, porque es muy importante a nivel geográficamente estratégico y económico por la riqueza que tiene ese país. Riqueza en minerales y materia prima importante que Rusia siempre deseó. Así que el 24 de febrero de 2022, Rusia decide directamente, frente a los ojos de todos, a plena luz del día, invadir Ucrania con la excusa de que Ucrania estaba a punto de ser parte de la OTAN y era algo que intranquilizaba al Kremlin. Así que, como dijo Putin, se vieron obligados, según ellos, se vieron obligados, culpa de la OTAN y de Ucrania, a invadir ese país para asegurar la paz, digamos así, para Rusia, porque Rusia pensaba que inmediatamente se venían las bases militares de la OTAN en Ucrania. Es decir, que a las puertas de Moscú o de Rusia iban a estar estas bases de la OTAN. Así que usó eso para invadir Ucrania y lo invadió militarmente. Todos creían, Putin creía que la guerra, entre comillas, iba a durar 2 semanas, porque Ucrania no tenía el poder armamentístico para hacer parar el avance ruso. Así que efectivamente, si uno hace los cálculos, la guerra no iba a durar mucho. Pero bueno, se mete la OTAN,
temiendo de que Rusia tome toda Ucrania, y al revés, se invierten los temores. Ahora los europeos iban a tener bases rusas en sus narices. Así que temiendo eso, rápidamente Europa le da aprovisionamiento de armas, todas las que pida, las que pidió Ucrania, Zelensky en ese momento, y entonces logró equilibrar las fuerzas de avance de Rusia. Y en un principio digamos que lo había hecho exitosamente. Después también Estados Unidos empieza a aportar mucho dinero y mucho armamento para Ucrania. Hasta ahí todo bien. Zelensky estaba, digamos así, no seguro que iba a ganar la guerra, pero por lo menos iba a impedir que Rusia tome toda Ucrania. Si, sin la ayuda de las armas, eso iba a ocurrir sí o sí. Pero bueno, ya han pasado 3 años y veamos qué es lo que cómo está el mapa ahora. Todo lo que está en blanco es lo que es territorio nuevo ruso. El territorio nuevo ruso es Donbass, donde está el puerto importantísimo de Mariupol, que ese puerto conecta a través de unos ríos. Pueden conectar, mejor dicho, Mariupol es la entrada a ciertos cauces de ríos donde también se puede hacer el transporte de mercaderías. Yo sé que son como unas pequeñas venas de Rusia, ¿no? Así que ese puerto es súper importante para Rusia. Y bueno, el Donbass, que es un territorio importante porque hay mucha materia prima. En particular hay 2 yacimientos de litio importantes ahí. Y bueno, después tenemos Crimea. Crimea que ya en 2014 ya fue tomado por Rusia militarmente también, frente a los ojos de todos, y nadie dijo nada. Solamente se quejaron un poco, pero no pasó más nada, no hubo sanciones, no hubo nada. Así que todo eso es territorio nuevo ruso. Y de nuevo, Crimea, fíjense que controla ese estrecho entre lo que sería Asia y a través del Mar Negro, conectando también Europa. Así que es altamente importante también Crimea. Bueno, entonces el viernes pasado se reunió Zelensky con Trump. Básicamente la reunión era para hacer cierto acuerdo económico. Y vos decís, Zelensky está preocupado por la economía, y sí, un poco está preocupado también porque tiene que vivir la gente de Ucrania. Así que la parte económica, además de la guerra, también es importante. Pero fue un poco una trampa, porque lo que quería Trump era que Zelensky esté dispuesto a firmar, no sé si la paz, pero por lo menos un cese del fuego con Rusia. Porque Trump había dicho en su campaña política que él iba a terminar la guerra en una semana. Y ese parece que era el plan de Trump. Así que Trump estaba seguro de que eso iba a pasar, por eso convocó a la prensa de todos los medios internacionales para que vean cómo se iba a producir ese acuerdo o preacuerdo de cese del fuego entre Rusia y Ucrania. Y él iba a quedar como el gran intermediador, el gran facilitador, pacificador de esta guerra, que nadie le podía dar un fin. Entonces iba a quedar como un gran héroe, como un Superman que traía la paz para todos. Pero bueno, ahí empezaron a ocurrir ciertos chispazos. El primer chispazo que ocurre es cuando el vicepresidente le dice a Zelensky, fíjense, Zelensky ahí con los brazos cruzados y el mentón en alto, es una señal de para, acá estoy yo, cuidado. Es una señal de autoridad que le impone al vicepresidente. Y el vicepresidente lo que le manifiesta ahí es que debería ser más agradecido.
ahí comenzó, digamos, ahí se prendió el fuego. Fíjense, Trump está escuchando y en ese momento debe estar pensando y atento a todo lo que se va a decir en los próximos minutos. Bueno, en un momento dado, cuando Zelensky le dice que lo de Putin también va a ser un problema para Estados Unidos en el futuro, yo creo que ahí le dolió un poco a Trump, porque sabe que en cierto sentido Zelensky tiene razón, que si Estados Unidos deja crecer a Rusia a través de ese acuerdo, porque es un acuerdo que favorece a Rusia, hasta el más ingenuo se da cuenta, que a la larga ese problema, ese monstruo que va a ir creciendo, que se llama Rusia, va a afectar también a Estados Unidos, por más que esté el océano de por medio. Y eso lo sabe Trump y por eso ahí se molestó un montón. El dedito en alto, diciéndole que quién sos vos para venir a decirme si me tengo que preocupar en el futuro o no. Impresionante. Y bueno, después la reacción en bloque, tanto del presidente como del vicepresidente, con ese gesto de la mano, como diciendo ya basta, no hables más porque estás errando todo. Cuando en realidad ahí Zelensky le dijo un par de verdades sobre cómo fue la administración de Estados Unidos durante todas las veces que Rusia se pasó los acuerdos ustedes ya saben por dónde se pasó los acuerdos, frente a toda Europa y frente a Estados Unidos. Jamás respetó los acuerdos en el pasado y por qué iba a hacerlo ahora. Bueno, este ministro que no sé quién es y no sé qué rol juega ahí, pero estaba ahí. Y lo que está pasando detrás de bambalinas y que nadie se dio cuenta el viernes pasado es que Trump está preocupado por Estados Unidos. Ucrania es algo insignificante que ya no tiene por qué preocuparse Estados Unidos de ese país. Es un país más. No le preocupa si Rusia lo toma totalmente. El problema lo van a tener los europeos, no Estados Unidos. Eso es una cosa. La otra cosa es que Zelensky dice que el problema a la larga va a ser de Estados Unidos. Eso también lo sabe Trump, que es verdad. Por eso quiere demostrar a Putin que no lo vea a Estados Unidos como un enemigo, sino que lo empiece a ver como un aliado. O sea, Trump se está olvidando de Europa y está apoyándose en lo grande, en lo que tienen las cartas de la mano. Como decía Trump en la reunión, eh, perdón, algunos WhatsApp que llegan. Como les decía, Trump quiere empezar a enlinearse con los poderosos, con los que tienen realmente la carta de la mano. ¿Por qué? Porque se viene algo bastante importante a nivel mundial, es que saben que si Rusia termina haciendo alianzas económicas y armamentísticas con China, van a dominar el mundo. Esas dos potencias van a dominar el mundo. Y Estados Unidos va a quedar solo. Estados Unidos va a quedar solo. Por eso quiso manotear o convencer infantilmente a los canadienses de también plegarse a ello. Adquirir Groenlandia. Amenazó con invadir México. Bueno, ahí estuvo delirando. Pero está asustado Trump. Confiar en Europa. Y Europa ahora está desarmada. Por lo menos le va a llevar 3 años a Europa a armarse. Porque ha gastado mucha arma en el conflicto de Ucrania. Desarrollar la tecnología armamentística mínimo 3 años. Y en esos 3 años, y es 3 años donde Estados Unidos va a estar solo. Y si los otros dos grandotes que están del otro lado del charco, Rusia y China, deciden realmente unirse, entonces ahí Estados Unidos va a quedar un poco a la mano de ellos. ¿Quién va a apoyar a Estados Unidos?
América Latina. Así que Trump, como es alguien que ya ve las cosas, por algo hizo su imperio, va a buscar hablar con los grandes. Y bueno, a todo esto, entonces Europa queda ahora huérfana. Lo que es el Reino Unido, lo que es Alemania y Francia. Ya se sienten desprotegidos ahora mismo. Por eso Alemania ha triplicado la plata que estaba destinada a la producción de armas, ha triplicado en estos meses el destino de la cantidad de plata para esas fabricaciones. También Francia está fabricando tanques a diestra y siniestra y también está aumentando la capacidad bélica de sus aviones. Acá vemos los dos aviones Rafale que son de fabricación francesa. Es decir que estos tres principales países están comenzando a armarse porque van a quedar a merced, digamos así, de cualquier acción que quiera hacer Rusia si se le ocurre. Y ahora, en los tiempos actuales, ya no hay amagues, o sea, o no hay avisos, o no hay, no, ya nadie se pone colorado de estos países grandes en invadir otro país. Lo hacen a plena luz de día y frente a toda la vista de todos, frente a cualquier acuerdo que vos quieras sacar. Acá tengo el acuerdo que firmaste. No le importa ningún acuerdo. Bueno, entonces, ¿cómo queda la situación del mundo? ¿Cómo va a quedar la situación del mundo? Bueno, primero, en Europa la situación queda delicada. ¿Por qué? Porque si sucede lo que dice Trump, que va a retirar el apoyo a Ucrania, van a quedar en los demás países que son del mismo tamaño de Ucrania o del mismo calibre de Ucrania. Se van a sentir desprotegidísimos porque la OTAN no los va a poder proteger y Estados Unidos no se va a meter. Entonces, antiguos países que eran de la ex Unión Soviética, como lo fue Ucrania, pueden pasar a correr la misma suerte que tiene Ucrania. Son los países que están en los países bálticos, como Estonia, Letonia y Lituania, que en su momento pertenecieron a la Unión Soviética, y Rusia puede ahora decir tranquilamente las mismas argumentaciones que dijo para tomar Ucrania, porque eran países que pertenecieron a la ex Unión Soviética, podría volverlo a incorporar de nuevo a la Rusia, a la madre Rusia. Y de rebote ligarían Finlandia y Polonia, que también podrían ser objetivo estratégico, no todo el territorio, pero algunas partes de ese territorio, de Finlandia y Polonia, también podrían estar en el menú de invasión de Rusia si es que lo decide hacer. Y si lo decide hacer, nadie va a poder decir, no, no puedes hacer eso o te vamos a parar la mano. No hay nadie en el mundo, no hay nadie en este momento. Y otra cosa más que tampoco los analistas lo están viendo y que yo lo estoy empezando a ver es que las próximas guerras o las próximas acciones ya no van a ser militares para tratar de persuadir a un país que haga algo que no quiere hacer. La cuestión va a pasar por la parte informática. Rusia en este momento, en 2025, es la número 1 en hackeo de sistemas informáticos en países extranjeros. Ya sabemos que manipuló las votaciones de Estados Unidos en las elecciones pasadas, ayudando a Trump. Se ha metido varias veces en los sistemas informáticos de otras redes en Estados Unidos, donde está Google. Bueno, hasta ahora no se sabe si ha entrado alguna vez a Google, creo que no. Perdón, casi se me cae el micrófono. No ha entrado a Google, pero a otros sistemas sí ha podido entrar. Si a Estados Unidos le puede hacer eso, imagínense a un país europeo de mediano poder tecnológico. Va a hacer lo que quiera, sin disparar una bala. Eso por un lado.
Y también es muy peligroso eso, porque vos podés controlar los bancos, podés controlar los aeropuertos, podés controlar el sistema de protección frente a ataques. O sea, si vos le sacás la defensa, la dejas inutilizada en comunicación, podés invadir tranquilamente. Eso no lo está viendo nadie. Y Rusia ya es número uno en ciberataques hoy. China también está haciendo lo suyo, pero digamos que Rusia es hoy por hoy la número uno en ciberataque. Esas van a ser las acciones coercitivas que van a hacer los grandes países con los países más chicos. Van a tener, sí, los misiles, los aviones, por las dudas pase algo, pero la cosa va a venir por el lado de la informática. ¿Qué va a pasar de acá a un mes más? Yo creo que ya está terminada la guerra de Ucrania, está terminada y va a ir Rusia y Estados Unidos a agarrar los despojos que quede de la pobre Ucrania. Para mí, Zelensky le han mentido descaradamente, le han prometido cosas que ahora no van a cumplir. Y el pueblo ucraniano va a quedar a merced. A merced, ya como les digo, se van a repartir los despojos Estados Unidos y Rusia. Lamentablemente, por eso cuando yo me di cuenta de eso, me empezó a dar un poco de rabia. Digo, ¿cómo puede ser que este pueblo, un pueblo pacífico muy parecido a Argentina, salvando algunas diferencias de ubicación geográfica, eh, haya caído en esto, en esta manipulación grosera? Y cómo lo sacan del tablero, porque lo están sacando del tablero ucraniano descaradamente y sin ninguna explicación, y no le importa nada, que va a quedar un país subyugado por muchos años frente a estas dos potencias. Eso es lo que estoy viendo, lamentablemente. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Lo estoy leyendo y espero que puedan decirme algo que no he visto, y veamos qué pasa en estos próximos meses.